Vamos a ver el jaque mate con una torre. Lo que sí, antes vamos a ver algunos conceptos generales de finales de torre, ¿ya? Primero, lo que tienen que acordarse siempre es que son casi el 10% todos los finales resultantes de una partida de ajedrez. Por ende, es bastante alto la probabilidad que jueguen un final de torre, ¿ya? Hay una palabra mágica que recordar en los finales de torre que se llama actividad, ¿ya? Si bien hay jugadores que se han caracterizado por ser activos, no sé, en las partidas de Kasparov, por un ejemplo, si en un final de torre siempre se tiene que jugar activo, ¿ya? Es determinante la actividad de la torre, ¿ya? Para poder lograr tanto empatar una posición o poder ganar una posesión, ¿ya? Entonces vamos a partir de un concepto bastante simple. Fíjense acá. Una explicación bastante simple por qué en un final de torre la torre tiene que ir detrás del peón, no al lado del peón ni delante del peón. Y si ustedes lo ven bien, fíjense, esta torre en A1, al momento que el peón avanza, es apoyado con su torre, fíjense la cantidad de casillas que puede ir aumentando. Parte de 4, si muevo a 3 van 5, si muevo a 4 van 6. Cada vez que la torre detrás del peón avance hacia coronar, aumenta la efectividad de la pieza, ¿ya? Con este simple ejemplo, me queda más que claro dónde tiene que ir la torre en un final de peones. Siempre va detrás del peón, ¿ya? Simplemente por el tema de la actividad y la efectividad de la pieza con respecto al valor que tiene, ¿ah? No se olviden que las piezas tienen un valor nominal dentro del tablero de ajedrez, ¿ya? Pero lo más importante es el valor real que desempeñan dentro del tablero, ¿ya? Entonces simplemente el peón corona y cada vez la pieza va cobrando más efectividad, ¿ya? Entonces, palabra mágica en finales de torre, actividad, ¿ya? Ahora, vamos a comenzar con el ejemplo más simple de un final de torres que tiene que ver con el jaque mate con una torre, ¿ya? Lo primero que tengo que saber para dar jaque mate con una torre, tengo que ver el concepto de oposición, que como el nombre lo dice, opuestos. Cuando dos reyes se encuentran separados por un número de casillas impar y se encuentran en el mismo color. En este caso, estos reyes se encuentran en oposición. Acá también estarían en oposición, número de casillas impares y están en el mismo color. Acá también estaríamos en oposición. Hay oposiciones comunes y corrientes como esta, también hay oposiciones laterales, oposiciones diagonales. Hay distintas posiciones en los finales, ¿ya? Ahora, una de las cosas fundamentales del ajedrez que todos sabemos que es dar jaque mate al rey. Es en el final donde prácticamente la pieza que toda la partida está siendo defendida cobra una vida increíble. Eso es el rey, sobre todo los finales, ¿ya? Entonces fíjense lo siguiente, del momento que dos reyes están en oposición, ¿ya? Ninguno de los dos reyes puede acercarse, o sea, en el fondo no puede pasar, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que este rey no puede ir acá, ni acá, ni acá, ninguna casilla, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Llegar a la oposición para poder recién ahí, con la torre, poder dar el jaque mate. Una forma, es una imagen de mate. Entonces, veo un ejemplo simple. Vamos a ver de los ejemplos más simples hasta los un poquito más avanzados. Dos reyes están en oposición, ¿ya? ¿Qué me dice la regla? Cuando los dos reyes están en oposición, doy el jaque lateral. Ahora doy el jaque lateral. Jaque. Se va. Entonces, si yo me coloco en oposición, ¿qué es lo que necesito yo? Que los reyes estén en oposición, pero me toque jugar a mí, le toque jugar a la persona que en este caso tenga la torre de ventaja. Si yo me coloco en E2, él se coloca en D4, yo me coloco en D2, fíjense que estamos en un loop donde no hay progreso, ¿no? Lo que yo necesito es que él se coloque en este caso en E2 y yo me coloco siempre. Me tengo que colocar en una casilla de color distinto al rey para esperar que cuando él se tenga que mover se coloque en oposición. Ahora, me explico. Me coloco en la casilla F2 con la idea que cuando él se coloque en F4, ahora quedamos en oposición, pero me toca mover a mí. Y ahora yo doy el jaque lateral. Acá hay dos modalidades posibles. Tanto D2 y F2 siguen la misma premisa. Me coloco en una casilla de color distinto al rey. Siempre me tengo que ir para el lado donde está la torre, porque es mucho más simple. No se olviden que el ajedrez se juega con reloj. A F2. Me coloco en F4, jaque, se va. Entonces, como se acaba de colocar acá en la casilla E5, me coloco en la casilla F3, esperando que él se coloque en F5. Como él tampoco quiere recibir jaque mate, se arranca. Yo lo sigo. Lo sigo. Lo sigo. Finalmente se le acaba el tablero, se tiene que colocar en
B5 y ahora estamos en oposición y me toca mover a mí. Jaque. Lo obligo a que se vaya y nuevamente me voy hacia el lado de la torre. ¿Por qué el lado de la torre? Porque si se coloca el tiro en C6 le doy el jaque y se va. Nuevamente me coloco color opuesto. Recibo jaque mate. ¿Ya? Es bastante simple. Ahora, acá hay un tema de un tiempo que es re importante conocer. Estamos viendo el jaque mate de una torre que es uno de los más simples, pero fíjense lo siguiente. ¿Qué pasa acá si le toca mover, en este caso a las blancas? Si tienen que mover las blancas, que representan acá, si muevo acá, quedo, ¿cierto?, nuevamente en el loop y no hay progreso. Lo que tengo que hacer ahora es generar un tiempo, que este tiempo puede ser generalmente así, esperar, cederle el turno a mi rival para que él se coloque en oposición y yo doy el jaque lateral. En este momento, si él no se quiere colocar en E3, se arranca, yo lo sigo. Se arranca, yo lo sigo. Se arranca, lo sigo. Hasta que finalmente se le acaba el tablero y doy el jaque lateral. Lo conseguí y se va. Y así continúo. Hasta dar mate en la octava fila. Es el método básico para poder dar jaque mate con una torre. Ahora, no es el método más rápido, pero sí es el método básico. Entonces, ¿qué es lo que necesito saber yo ahora? Fíjense en la posición. Yo tomo esta posición y pregunto si saben dar jaque mate con una torre. La gran mayoría de la gente me va a decir que sí. Ahora, como el ajedrez se juega con reloj y el reloj es parte del ajedrez, lo que importa es la técnica que yo tengo que tener para poder ganar la partida en el menor tiempo posible. Ahora, lo que yo tengo que hacer acá, en esta posición, y si a mí me quedara en este momento unos 15 segundos en el reloj, lo más probable es que no le dé mate acá. ¿Cierto? Porque se me va a acabar el tiempo. Como decimos los ajedrecistas, se me cae la flecha y simplemente no lo logré. ¿Qué necesito hacer? Más precisión, aplico el mismo concepto, la cuarta fila. Lo obligo que se vaya, fíjense, le corté el tablero. Entonces no le queda otra que irse uno de los dos lados. Se va para acá y aplico el mismo concepto, solamente que ahora se tiene que ir para el otro lado. Lo mismo que hice hace unos minutos, lentamente hacia acá, lo hago de forma rápida, técnicamente mejor. Jaque. Jaque. Y fíjense lo siguiente, entonces, no es lo mismo los movimientos que uno va haciendo. Entonces, aquí tengo varios movimientos que van a ganar. Esta y esta. Y uno puede decir como ajedrecista que da exactamente lo mismo donde vaya. Pero no es así. ¿Por qué? Como el ajedrez se juega con reloj, obviamente que esta movida, fíjense lo que yo me demoro en tomar la pieza y en dejarla acá. No puede ser lo mismo que me demoro en tomar la pieza y dejarla acá. ¿Cierto? O sea, del punto de vista práctico, siempre en el ajedrez se busca la precisión. En este caso, tiempo. Buena. No tiene acá única. Y lo logré. Acabo de dar el jaque mate con una torre de una forma más precisa, ajedrecísticamente más perfecta, y que lo más probable que en una partida real eso me hubiera ahorrado un par de segundos y me hubiera ganado la partida por lo menos. ¿Ya? No es lo único método, hay más métodos también, hay otros que van cortando con la torre, que es exactamente la misma idea. ¿Ya? Entonces, el primer ejemplo que acabamos de ver, el concepto de oposición, fundamental para poder dar jaque mate con una torre. Posterior a eso, el método de cómo se traslada el rey hasta la octava fila, y una vez que ya manejamos ese método, buscamos la forma más precisa. Es lo mismo que si yo colocara esta posición acá. Lo único que tengo que hacer, me ahorro todo el trabajo, coloco la torre en séptima fila, posteriormente traslado al rey, le doy jaque mate.
Ahora vamos a ver el jaque mate con dos torres. Ahora, si bien el jaque mate con una torre era fundamental el apoyo del rey, gracias al concepto de oposición que explicamos anteriormente, con dos torres ya no hay necesidad que el rey participe. De hecho, yo podría dar el jaque mate simplemente como si fuera una torre y estaría tomando todo este recurso y no lo estaría ocupando. Sería poco productivo. Si yo veo esta posición, lo único que tengo que hacer es ir dando jaque paulatinamente con la torre que siempre se encuentra detrás. En este caso, lo primero que hago es coloco la torre acá. Vamos a ver exactamente los mismos finales. Él mueve, y ahora la torre que se encuentra atrás de la otra torre, fíjense que esta está en la segunda fila y hay una torre que se encuentra en la primera. La que se encuentra en la primera da jaque en la tercera. ¿Ya? La que se encuentra atrás da jaque. Obviamente si doy jaque se me cae la torre. ¿Qué tengo que hacer? Coloco las torres en especie o en diagonal, como peldaños de escalera, generalmente uno lo asocia, ¿cierto? Como va caminando. Entonces ahora lo único que tengo que hacer es que la que está atrás y finalmente la torre que está atrás da jaque mate. En el jaque mate con dos torres no hay necesidad que participe el rey. Una vez más, el ejemplo es el mismo. ¿Por qué? Porque el ajedrez se juega con reloj y necesitamos dar mate lo antes posible. ¿Ya? Así que si yo tengo una posición X, como esto, vamos a ver esta posición, lo más simple es cortar automáticamente el rey, dependiendo de dónde está el rey, y a la siguiente, haga lo que él haga, le doy mate en la octava. ¿Ya? Ahí tenemos el ejemplo del jaque mate con dos torres. El siguiente final que vamos a ver son los peones en sexta fila. ¿Ya? Ahora fíjense lo siguiente, hay algo súper importante con respecto a los finales. Hay finales exactos, ¿no? Y finales que hay que calcular. Ese es el concepto que aplica Boresky cuando estudia finales. Él dice, hay finales que realmente no hay que calcular nada, porque lo que hay que hacer es recordar simplemente. Si ustedes ven esta posición, hay reglas, ¿ya? Y hay excepción a las reglas. Fíjense lo siguiente, un peón en sexta fila, ¿ya? Generalmente los peones torres siempre tienen complicaciones con respecto a los finales. Casi siempre tienen más de algún truquito. Este peón torre, en este caso que está en A6, no puede materializarse nunca, excepto que la otra persona lo ayude, por ponerte un ejemplo puntual, jaque, se vaya y le den mate, que sería una ayuda ya de deporte, ¿cierto? Sería medio absurdo por lo demás. Pero en general, nosotros vamos a ver más adelante que con el sistema Filior podemos hacer tabla de esto mucho más fácil. Pero la excepción a la regla, en este caso, que no hay ni siquiera necesidad de Filior para poder hacer tabla acá, porque el peón torre en sexta fila ni siquiera puede coronar. Ahora, si ustedes se dan cuenta, yo lo único que tengo que hacer es colocarme el rey al fondo. Casi siempre el rey se busca colocar en la misma casilla donde el peón va a coronar para evitar que corone. Y a su vez, la torre se coloca en la octava fila para evitar que obviamente le den un jaque mate en la octava fila. ¿Ya? Lo único que tengo que hacer con un peón en sexta fila es simplemente quedar en una posición pasiva. Bueno, va a decir, sí, pero tú me hablaste de actividad. Sí, pero en esta posición, con la pasividad y con las movidas que yo tengo que hacer, simplemente mantengo la tabla y con eso me conformo. Ahora fíjense, si él pasa, yo simplemente vuelvo a pasar y nuevamente no hay progreso. Si jaque, me muevo acá, jaque,
jaque, ya cualquier movimiento simplemente vuelvo a la misma casilla y no hay forma de progresar. ¿Ya? Ahora, la única forma de intentar ganar es avanzar el peón. Ya dijimos que para acá sería trágico, ¿cierto? Me tengo que ir para acá. Y ahora, al llegar a este peón en séptima fila, ¿ya? Simplemente me doy cuenta que dando un jaque en la sexta, automáticamente llegamos a esta posición con peón de más, donde el rey no puede pasar la sexta fila, concepto que vamos a ver posteriormente en Filior, y la torre se encuentra esclavizada a la defensa del peón. Esta posición es automáticamente tablas, porque lo único que tengo que hacer es mantener la torre en la sexta fila y con ello el rey nunca puede pasar. Y la torre, si por ABC me da jaque, simplemente capturo el peón y con ello se acaba la partida. Estamos en igualdad de material. ¿Ya? También existe la otra opción que es un poquito más práctica, que se le llama la torre furiosa, que simplemente la torre se sacrifica, tiene que ser capturada, con lo cual no tiene movimientos, estaría ahogado y la partida es tablas. ¿Ya? Entonces, con un peón en sexta fila, torre, no hay forma directamente de ganar, siempre y cuando el rey logre las casillas importantes que sería delante del peón. Obviamente que si el rey lo dejaba en otro lugar, más probable que gane. ¿Ya? Pero en esta posición, la que estamos viendo nosotros acá, simplemente no se puede ganar jugando de forma correcta. Otro ejemplo que tenemos que ver con respecto a que no hay que calcular nada, lo único que hay que hacer es realizar la maniobra que dice la teoría para poder mantener la tabla, que es simplemente esperar. Esperar que el del jaque se va, jaque la tercera, me mantengo en la tercera o simplemente aplico torre furiosa y con ello la partida es tablas. Ya, continuando con el tema de los peones en sexta fila, ahora vamos a hacer el ejemplo cuando el peón se encuentra en sexta fila, pero peón caballo. ¿Ya? Pasa lo siguiente, si ustedes ven esta posición, el peón que se encuentra en B6, le pasa exactamente lo mismo que el peón torre. ¿Eso qué quiere decir? Que se encuentra bloqueado, no puede progresar. Si el peón llega a séptima fila, en esta posición o dando jaque, a su vez, nuevamente le aplica el negro el mismo concepto, que da jaque en la sexta fila, se tiene que retirar el rey y tengo dos opciones. Uno es mantenerme en la sexta fila, con lo cual el rey no puede pasar y con ello la torre queda esclavizada a la defensa del peón. Si la torre da jaque, simplemente capturo el peón. El otro ejemplo, que es mucho más práctico y más simple, pues, sobre todo considerando una partida de ajedrez viva, es que simplemente aplique la torre furiosa y con lo cual captura la torre y con ello la partida es tablas. Ahora, si no captura la torre, obviamente torre por peón y estamos en igualdad de material, no hay nada que seguir haciendo, ¿cierto? Entonces, con peón caballo, una vez más, la posición no se logra ganar, ¿ya? Lo único que necesito es que el rey se encuentre delante del peón, evitando que su coronación, y evitar los jaque mate en la octava fila. Y con ello, la verdad que no hay forma de progresar, porque si él pasa, yo paso, y la verdad que no hay un progreso. Hasta que él avance el peón y posteriormente se aplique los mismos conceptos que acabamos de ver.
Ya, continuando con los peones en sexta fila, vamos a ver el último ejemplo, que es el peón alfil. A diferencia del peón torre y peón caballo, el peón alfil sí logra la victoria en esta posición, ¿ya? Entonces, lo importante de todo esto, vamos a ver la forma. Fíjense, doy un jaque. El negro prácticamente está haciendo la misma postura, la misma defensa que aplica el peón en torre y peón caballo. Rey tratando de controlar la casilla de coronación y la torre defendiendo la octava fila evitando algún jaque mate. Entonces doy jaque, jaque, ahora aprovecho y avanzo el peón alfil, doy jaque y finalmente termino capturando la torre. Es bastante simple. Ahora, fíjense lo siguiente. Puede pasar exactamente lo mismo, que si en vez de hacer la maniobra buena torre B7, que es la movida correcta, la forma de ganar, yo hiciera peón acá y el peón alfil se transforma en lo mismo que un peón caballo y peón torre. ¿Por qué? Porque en el fondo el blanco jugó de manera incorrecta. Y me mantengo en la tercera fila, evito que el rey pase, simplemente la torre queda esclavizada a la defensa del peón. O simplemente aplico torre furiosa, si no me captura la torre, me como el peón y si me la captura queda en una posición de ahogo. ¿Ya? Entonces, peón alfil sí logra ganar, pero jugando de manera correcta, que eso es lo importante. Ahora, les pongo el siguiente ejemplo acá, tratando de llevar esto a algo práctico. Nosotros después vamos a ver que con el sistema de Philidor se hace tabla generalmente un peón, ¿ya? Pero fíjense lo siguiente. Yo tengo esta posición. Voy y capturo alfil por C3. Y llego a esta posición. Y de hecho voy a dejar esta torre acá para que sea más simple. Si yo veo esta posición, veo que puedo capturar el alfil con tres piezas distintas. Peón, caballo, rey y torre. Entonces uno dice, da exactamente lo mismo. Si yo analizo bien la posición, digo, tomo de torre. Y automáticamente pienso, me proyecto y digo, oye, ¿el peón puede coronar? Sí, podría coronar si la negra jugase muy mal. Pero si el peón llega a sexta fila, ¿podrá coronar? No, peón caballo no corona. Ah, hay un pequeño detalle. Entonces, fíjense lo que estoy haciendo. Estoy transformando una posición cualquiera y estoy imaginando, recordando una posición X que yo intento llegar. Entonces, en este ejemplo, pasa exactamente lo mismo si tomo de rey. Si bien después vamos a ver que con el sistema de Philidor esto es estable igual, lo importante es la proyección que yo estoy haciendo con respecto a la partida de ajedrez. Automáticamente estoy dejando el peón en caballo y yo sé que el peón caballo no logra ganar. De los tres movimientos posibles, este movimiento es mucho más inteligente y por lo menos tiene una esperanza que el rival se logre equivocar, que no haga Philidor y le terminemos viendo una posición final como esta. ¿Ya? Entonces ahí vemos un ejemplo puntual que podría darse en una partida e independiente que existen métodos para poder hacer tabla igual, estoy pensando de una u otra manera en cómo llegar a un objetivo. ¿Ya? Acuérdense que esa es la base fundamental del ajedrez. De cierta manera, proyectarse, no solamente con los movimientos propios, sino con la forma de pensar o la manera de actuar de nuestro rival sobre el tablero. ¿Ya? Ding dong, ding dong.
Ahora vamos a ver la tabla de Philidor, que es fundamental en los finales de torre, ¿ya? Es súper importante que ustedes conozcan este final porque gracias a este final ustedes pueden lograr tablas en una posición teóricamente que podría perderse, por lo demás, si no se juega de manera correcta. Entonces pasa lo siguiente. Tenemos un peón en quinta fila, un rey en quinta fila, una torre cortando al rey y una torre, en este caso, en A8. Ahora, la forma correcta de poder hacer tabla de esto es colocar la torre en la sexta fila, evitar que el rey pase. Ahora uno puede decir, pero ¿cuál es la importancia de que el rey pase? Lo vamos a ver posteriormente en Lucena. En Lucena el rey tiene que llegar a octava fila, el peón a séptima fila para poder lograr ganar la partida. Entonces, es fundamental que la torre corte al rey en la sexta fila, evitando que éste pase. Ahora, si él pasa, yo simplemente me mantengo en la sexta fila y no va a haber ningún tipo de progreso por parte de las flancas, ¿ya? Ahora, si la única manera de él de intentar ganar esto es avanzar el peón con la idea de taparse de la sexta fila y avanzar su rey. En ese momento, cuando el peón avanza a la sexta fila, yo me voy a la primera fila, me amenaza dar jaque mate en la octava y ahí posteriormente doy el jaque, jaque. Cuando el rey se aleja del peón, lo más simple y técnicamente es simplemente atacar el peón, no seguir dando jaque. ¿Por qué? Porque voy a buscar tres posiciones idénticas que sabemos que según la regla de la FIDE podemos exigir tablas. Cada vez que él se va, obviamente si el peón avanza de 7, torre por peón, estamos en igualdad material, ¿ya? Entonces en esta posición ya no hay forma de progresar. Esto es lo que nosotros estaríamos llamando la tabla de Philidor. Ahora fíjense lo siguiente, que es súper importante. De los movimientos posibles que tienen las negras, que son bastantes, sobre todo con la torre, yo me puedo dar cuenta que si no aplico Philidor puedo perder la partida de forma casi inmediata. Partamos con torre A1. Al ser torre A1 juego inteligentemente rey E6. ¿Por qué? Porque me reservo la casilla de 6 en el caso que me dé un jaque en la primera fila. Si ahora quiere volver, ¿cuál es el problema? Que ahora sí me tapé y ahora estoy en el peón en sexta fila. Con lo cual a la siguiente simplemente doy jaque y termino ganando. Fíjense, jaque se va y acá. A la siguiente rey E7, D7, D8, simplemente y gané la partida. Entonces, lo que tengo que hacer a torre 1 simplemente rey E6. Bueno, ya acabo de ver que ya no puedo regresar a aplicar Philidor. Si me doy este jaque, el rey se coloca delante del peón. Y ahora la torre ya no tiene la capacidad de taparse en la sexta fila, entonces no le queda otra opción que avanzar. ¿Ya? Esto posteriormente lo vamos a ver que se llama Lucena, el siguiente ejemplo. Lo importante ahora en Philidor simplemente es recordar que la movida correcta para poder hacer tablas es mantener la torre en sexta fila. Ahora va a ser lo siguiente, si yo juego torre A5, no puedo avanzar el peón, pero sí puedo avanzar el rey. Fíjense que si juego rey D5, o sea en el caso D6, doy jaque y estaría volviendo a la misma posición. Sería un error de ambas partes por lo demás, ¿cierto? Lo correcto a torre A5, que sería una movida muy mala, aplico, en este caso, rey E6, y ahora cuando me dé el jaque simplemente me topo, me tapo con esto y nuevamente quedo en una posición ganada. El peón termina coronando. Ahora, acá hay un consejo práctico que yo les puedo dar, que tiene que ver con lo siguiente. Imagínense ustedes jugando una partida de ajedrez. Acá, y su rival les dice, esta posición es Philidor. Te ofrezco tablas. Entonces, ¿ustedes qué dicen? Sí, esta posición es Philidor, yo también me la sé de memoria, y por ende tablas. Ya, firman la papeleta, firman sus tablas, todo lo demás. Y tú le preguntas a tu rival, ¿qué vas a mover ahora? No, yo voy a mover esta, dice. Entonces, uno de los graves errores que cometen los ajedrecistas es asumir que el rival conoce el final. Yo fíjense con lo siguiente, yo acá no pierdo absolutamente nada en demostrarle a mi rival que él conoce el final. Entonces, ¿qué le exijo yo? Si tú me pides tabla a mí, yo te digo, juega. Porque existe la posibilidad que juegues acá, 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 acá y acá. Ahora, si tú me haces Philidor correctamente,
y me das todos los jaques por detrás, obviamente yo no tengo ninguna otra opción que darte la mano y aceptar las tablas. Pero tú me estás demostrando en el tablero que conoces el final, ¿ya? Entonces yo nunca tengo que dar por entendido, asumir que mi rival sí conoce el final, ¿ya? Entonces, ¿qué les digo yo? Cuando ustedes tengan una posición como esta y tengan material de más, jueguen hasta las últimas consecuencias, ¿ya? De hecho, yo he visto posiciones como esta. Hay una partida maravillosa, si no me equivoco, fue en el Melody Amber hace un par de años atrás, donde Kamsky le jugó una posición hacia Kramnik jugando una partida ciegas. Y parecía un chiste, pero que Kramnik arrancaba con las cosas, pero se sabía todo de memoria y a ciegas. Y en una posición como esta, terminaron jugando como 40 movidas más. ¿Por qué? Esperando que se equivocaran. Obviamente Kramnik jamás se equivocó, ¿ya? Pero existe la posibilidad. De hecho, si tú me juegas acá, y yo tengo un poquito más de experiencia que tú, ¿qué voy a hacer yo? Yo no voy a mover el peón a sexta fila. ¿Qué voy a hacer? Voy a intentar cambiarte la torre y pasar un final de peones y voy a ver si lo logro ganar o no, ¿ya? Entonces ustedes no tienen que asumir por defecto que esto es tablas. Las tablas son cuando se llega a la posición de filior, ¿ya? Ese es un gran consejo que les doy porque realmente en la práctica se han equivocado jugadores de todo nivel, ¿ya? O aficionados hasta grandes maestros han cometido errores terribles, ¿ya? Entonces, gracias al concepto de filior, repetimos por última vez, la torre simplemente corta al rey en la sexta fila, evita que éste avance y como no tiene otra forma de progresar, tiene que avanzar el peón. Me voy a la primera fila y posterior a eso doy los jaques respectivos por detrás. Una vez que el rey se aleja del peón, simplemente lo ataco. No sigo dando jaque, ataco. Jaque. Jaque, se aleja, regreso. Y ahí tengo toda la autoridad para llamar al árbitro y pedir una tabla teórica, porque no hay otra opción, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo puntual, como digo, de filior, que es uno de los finales básicos de torre contra peón, y el objetivo final de esto es lograr hacer tablas. Vamos a ver, el siguiente final es el final de Lucena. La importancia del final de Lucena es que gracias a este final se logra ganar una posición determinada cuando un peón logra llegar hasta la octava fila. Veamos un ejemplo. Hace unos segundos atrás explicamos el concepto de filior, que es cuando la torre se coloca en sexta fila y evita que el rey pase. Fíjense que una posición de filior, como que podría ser cuando la torre la coloca en A6, podría derivar, y puede derivar tranquilamente en una posición de Lucena. Ahora, fíjense lo siguiente. Voy y muevo acá, sabiendo que es una movida incorrecta. La movida correcta es torre A6 aplicando filior. Amenaza jaque mate. Jaque. Y acá. La maniobra fundamental de Lucena es que el rey se coloque delante del peón apoyando el avance de este hacia la octava fila. La torre ataca al peón y avanza. Generalmente el rey lo que hace siempre va zigzagueando. En ajedrez muchas veces le llaman triangulación, de distintas formas. Pero lo que uno va haciendo es avanzar el peón hasta séptima fila
con el objetivo de llegar a Lucena. Fíjense acá. Ahora me encuentro en la siguiente posición. Fundamental para poder entender Lucena. El peón llega a séptima fila, el rey se encuentra en octava fila. La torre corta al rey en la columna C y el rey lo corta en la columna E. ¿Qué quiere decir esto? Que el rey no se puede arrancar por ninguno de los dos lados. Y por ende, si el rey no sale a la octava fila, el peón jamás va a poder coronar. ¿Qué quiere decir entonces? Que ahora la forma para poder ganar Lucena es que la torre se coloque en la cuarta fila. Ahora vamos a explicar por qué en la cuarta fila, no en la quinta ni en la tercera. En la cuarta fila, entonces ahora él sigue manteniendo el control de la columna C y de la columna E. El rey no se puede mover. Ahora doy un jaque en F4. Si rey E6, simplemente me voy a E8 y a la siguiente corono, ganando la partida. Al jaque acá me puedo ir a G6 o a G7. En el fondo la idea es que salga de la regla del cuadrado. Lo que tengo que hacer ahora es amenazar, coronar. No le queda otra que me dé jaque. Viene para acá. Amenazo coronar, ya que jaque después me tapo acá y simplemente quedo defendiendo la pieza. Acá. Amenazo coronar. Y finalmente la torre la ocupo como una especie de puente y me tapo del jaque en la columna. ¿Qué hubiera pasado si la torre está en la tercera fila? Que no puedo taparme la tercera fila y si me coloco aquí o acá simplemente la torre captura el peón. Hay un ejemplo bastante simple porque él se coloca en cuarta y no tercera. ¿Ya? Entonces finalmente me coloco en cuarta, lo obligo a tomar, el rey está fuera de la regla del cuadrado y el peón simplemente corona. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Fundamental, que gracias a Lucena logro ganar un final de torre de peón y gracias a Filior logro empatar. En la presente posición vamos a ver un final que nosotros le pusimos el nombre de 4 columnas. La verdad que en los libros, en los textos teóricos aparece como el típico peón torre en séptima fila. ¿Ya? Ahora, ¿por qué le pusimos el final de las 4 columnas? Porque en el fondo demuestra que si existen 4 columnas de separación entre el peón que está en séptima fila con el rey, se logra ganar la posición. Fíjense lo siguiente. Tengo 1, 2, 3, 4 columnas de separación del peón con el rey. Entonces, muchas posiciones en el ajedrez, no hay necesidad de calcular, simplemente recordar posiciones teóricas anteriormente aprendidas. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Simplemente recordar la regla. Y obviamente, excepcionar la regla si lo viera. Entonces, fíjense lo siguiente, yo tomo esta posición y digo, acá. Y pregunto, ¿se gana? Sí. 1, 2, 3, 4, 5. Acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, con mayor razón. Entonces, absolutamente no hay que calcular nada. Obviamente sí tengo que saber la forma, el método para poder ganar, ¿ya? Pero muchas veces los grandes maestros, sobre todo,
Nosotros estamos bastante distantes de ellos, generalmente en cálculo y en otro tipo de aprendizaje, pero aplican el mismo concepto que estamos nosotros viendo hoy día en estos videos, que es conocer un objetivo y simplemente buscar la manera de poder llegar a él. Entonces, fíjense acá. Si en esta posición yo no tengo 4 columnas y tengo 3, entonces voy y recuerdo, digo, si el final se gana con 4 columnas, con 3 no se gana. Ahora, ¿qué pasa con 2? Menos se gana. La forma para esto que no se gane es tan simple esto para poder salvarse. Fíjense lo siguiente, ya voy a hacer acá, acá, acá y acá. La única forma de intentar ganar esto es que este rey salga para que el peón pueda coronar. Entonces veo la posición acá y digo, me voy. Y ahora el rey evita que el rey salga. Entonces, ¿qué significa esto? Que si me da jaque, vuelvo, jaque, y siempre me mantengo acá. 2 casillas críticas, otro término que siempre van a escuchar en los libros técnicos, generalmente de finales. Entonces, entre estas 2 casillas críticas no tengo opciones, no puedo salir. Entonces, si me juega acá con la idea de darme este jaque y alejarme, amenaza jaque, se va y amenazo ganar, entonces, ¿qué necesito hacer yo inteligentemente? Es evitar el jaque. Una de las cosas fundamentales del ajedrez es prever lo que está pensando nuestro rival, ¿ya? Que no es fácil por lo demás, pero sí es la idea fundamental del juego. Amenaza este jaque, coloco mi torre en la columna, evito este jaque y ahora, una vez más, no dejo que el rey salga. Si el rey no sale, el peón no puede coronar y con ello la partida no se puede ganar. Entonces, esta es la forma más o menos de poder hacer tablas cuando no existen las 4 columnas. Ahora, veamos el ejemplo cuando están las 4 columnas. Miro otra vez la posición y digo, el peón está separado del rey 1, 2, 3, 4 columnas. ¿Ya? Según la regla, este final se gana. Dice la teoría. ¿Qué tengo que hacer? Torre C2. C7. Aquí hay 2 variantes, rey de 7 y rey de 6. Vamos a partir con rey de 7, que es la que da menos chance. Rey de 6 dificulta un poquito más la tarea. Igual termina perdiendo, pero dificulta un poquito más. Entonces ahora simplemente le estoy diciendo a la torre que se tiene que salir porque necesito sacar al rey. No le queda otra opción que salir. Me voy, amenazo coronar. Jaque. Jaque. Y ahora simplemente la torre queda defendida con el peón. Con lo cual, si captura, simplemente capturo y corono, de hecho. Gano la partida. Ya los jaques, simplemente me arranco y ya no hay forma de detener el peón. ¿Ya? Esa es la variante con rey de 7. Vuelvo a la posición inicial. Vamos a ver la misma posición con rey de 6. 1, 2, 3, 4 columnas de separación entre el peón torre en séptima fila con el rey. Según dice la teoría, este final se gana de esta forma. Acabamos de ver rey de 7. Nuevamente le digo que la torre se tiene que salir. Rey B7. Y ahora jaque. Ahora si quiero aplicar el mismo método que cuando el rey estaba en D7, no me sirve. Porque si juego rey A6, jaque. Si juego rey B5, queda este peón desprotegido, me captura el peón y la partida es tablas. Con lo cual, ¿qué es lo que tiene que hacer? Jugar rey B6. Y ahora, si doy jaque, el rey se encuentra en oposición y con ello no puede arrancar. Con lo cual tendría que regresar. ¿Eso qué quiere decir? Que no podría ganar la partida. Entonces, cuando él me da este jaque en la línea principal, yo me tengo que ir a la C8. Amenazo, coronar. Él me da este jaque. Si vuelvo a B7, vuelve a B1 y quedo en un loop, no hay progreso. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Irme a D8. Ahora, voy y me coloco en H1. Si corono, obviamente, que sería muy mala, el negro me da mate en la columna H, ¿cierto? Torre H8. ¿Qué tengo que hacer ahora? Torre B6 y rey C5. Fíjense lo siguiente, acá hay 2 formas de ganar. Una forma un poquito más compleja y otra forma que es más o menos simple. La forma más compleja es jugar torre B1 y entregar la torre, se sacrifica la torre. Si la torre es capturada, el peón, no se olviden que el peón tiene que llegar a la octava fila para posteriormente lograr ser coronado. Y finalmente corono dama, ¿cierto? Saco el peón y corono la dama. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa?
Si ustedes ven bien la posición, después de torre B1, fíjense que después de torre B1, si me da jaque acá, rey C7, jaque, jaque, y finalmente me termino arrancando. Estoy amenazando a coronar. Con la siguiente jaque nomás, y avanzo, o torre B8 y simplemente estoy coronando. ¿Ya? Gano la partida. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vuelvo a esta posición. La verdad que esto es poco recomendable porque ganar un final dama contra torre equivale, hay que tener un nivel técnico bastante elevado, y otro que me da un problema con respecto al nivel práctico con la partida. Estamos hablando del reloj, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? La forma más simple es jugar torre C6, con lo cual si él captura la torre, yo corono dama y termino capturando la otra torre. Ahora, a este jaque existen dos opciones. Si el rey se va para acá, a B5, yo me voy a C8, amenazo coronar, jaque, rey C7, jaque, rey B8, y a la siguiente simplemente corono y gano la partida. Entonces, si en vez de ello a este jaque, en C6 se viene para D5, ahora coloco la torre en la sexta fila, amenazo coronar, jaque, 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 y finalmente corono el peón en la octava fila. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo veo el final de las 4 columnas, lo único que tengo que hacer, obviamente, es saber el método, cómo se logra ganar, y a su vez saber que si existe una 4 columnas, una separación entre el peón torre en séptima fila de 4 columnas, logro ganar. Menos de 4 columnas, la posición ya debería aceptarla jugando de manera correcta. Uno de los conceptos fundamentales en finales de torres se llama efectividad lejana. Ahora, veamos de qué se trata la efectividad lejana. Más o menos haciendo un análisis con respecto al nombre es más o menos fácil de deducir. Tiene que ver con la efectividad que tiene una pieza determinada sobre las otras piezas con una distancia, en este caso, de 3 casillas. Veamos lo siguiente. Si esta torre está separada 3 casillas del peón, recibe el nombre de efectividad lejana. ¿Qué quiere decir esto? Que si el peón avanza, simplemente la torre lo captura. Si la torre estuviera separada 2 casillas, esto no es efectividad lejana, y menos una. Entonces el concepto que yo tengo que aprender es que la torre tiene que estar separada 3 casillas del peón. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque gracias a esta efectividad lejana evito de cierta manera que el peón siga avanzando. ¿Ya? Y les voy a poner el siguiente ejemplo. Si yo veo esta posición, es súper importante en el ajedrez siempre estar recordando las posiciones previas que yo ya más o menos tengo memorizadas.
Si yo veo esta posición automáticamente y saco las torres, se me viene a la mente al tiro la forma. Para poder ganar este final tengo que aplicar Lucena, que quiere decir que el rey está en la octava fila, el peón en la séptima fila y la torre la tengo que ubicar en la cuarta fila con el método que acabamos de ver anteriormente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si en esta posición que yo estoy acá, la movida correcta sería entonces volver a aplicar el mismo sistema del Lucena. Ahora, fíjense, esta misma posición que estamos viendo acá, si esta torre lo ubico en una posición determinada, ¿qué está haciendo acá? Está aplicando el mismo concepto de efectiva lejana, pero solamente que está de forma lateral. Pero sigue manteniendo la misma premisa, que es separado del peón 3 casillas. El mismo ejemplo que vimos acá, separado 3 casillas, lo tengo acá. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta posición, que aparentemente es Lucena gana, en esta posición exacta, la posición es tabla, porque gracias a la efectividad lejana, evito, fíjense, que el rey me haga este movimiento o este movimiento. Por eso es tan importante la efectividad lejana. Evita que el rey de cierta manera se aleje del peón, porque ya no tengo estas dos casillas. Entonces no me queda más que esta casilla, jaque, y ahora cuando él mueve a esta casilla, yo simplemente doy el jaque. Y ahora no tiene la capacidad de poder atacarme la torre porque su peón está siendo atacado. Entonces tendría que volver. Jaque, jaque, jaque. Si se va para acá, obviamente coloco la torre detrás del peón y a la siguiente la capturo. Y la partida es tabla. Entonces, gracias a este concepto de efectividad lejana, puedo salvar esta posición que aparentemente está perdida. Jaque. Nuevamente no tengo esta. Si se mueve para acá, capturo el peón. Regreso, jaque. Y no hay forma de progresar. Ese es uno de los conceptos súper importantes finales de torre, efectividad lejana. El siguiente final es uno de los finales clásicos también. Este es el final que se llama de Kleen y Horwitz, que son dos compositores alemanes. ¿Ya? También recibe el nombre más común, que es el rey lado corto, torre lado larga. Es un final muy útil porque sirve para salvar posiciones que aparentemente están perdidas. Si yo me diera cuenta, en muchas otras posiciones, como un ejemplo, como si el rey estuviera acá también, y yo tuviera mi torre acá, o en cualquiera de estos lados, que con el método de Philidor simplemente hago tablas. Y no hay que calcular absolutamente nada, simplemente replicar el concepto de Philidor que ya hemos visto en otros videos. Entonces, en este ejemplo, con el rey estuviera en F5, yo colocando la torre en sexta fila lograría hacer Philidor. Pero el problemita que tengo en la siguiente posición puntual, que no tengo la casilla D6, porque obviamente está el peón. Entonces, si quiero tratar de reagruparme, no voy a alcanzar a hacer Philidor, porque si yo intentar hacer esta maniobra como esta, ¿ya? Obviamente que este movimiento sería malo, porque ¿a qué se parece esto? Obviamente a Philidor. Y hubiera llegado, gracias al error de las flancas, a una posición teórica de tablas. Pero a este último movimiento, con este movimiento, gana automáticamente. ¿Ya? Si jaque, me tapo de peón y
simplemente derivo una posición de Lucena, que ya vimos que esa posición se gana. ¿Qué es lo que tengo que hacer en esta posición? ¿Qué se le ocurrió a estos dos compositores alemanes, a Klein y Horwitz? Es la única forma de poder hacer tabla a esto, que la torre se coloque detrás del peón. Detrás del peón. Fíjense la cantidad de movimientos que tiene la torre. Tiene muchos movimientos, pero esta es la única forma de salvar la partida. Si el peón tontamente avanza, esto se transforma en Philidor, y con lo cual la partida automáticamente es tabla, dando los jaques que ya todos conocemos. ¿Qué significa esto? Que lo que yo tengo que hacer ahora, si quiero intentar ganar la posición, es jugar rey acá. Amenaza, mate. Ahora, como el nombre lo recibe Klein y Horwitz, y el nombre más común que tenemos los ajedrecistas es el famoso rey lado corto, torre lado larga. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer ahora? Es que el rey se vaya a F8, evitando el jaque mate, y yéndose al lado corto. Aquí hay un ejemplo bastante simpático por lo demás. Cuando el peón se encuentra el peón E, también existe la posibilidad que el rey se vaya para D8 y también la partida es tablas. Ahora la pregunta es que si en esta posición yo pongo el peón en la columna alfil, en esta posición esta pierde. No así cuando el peón se encuentra en la columna E. Entonces, si yo me voy a confundir cuando el peón está en la columna F o E, lo más simple es siempre mover el rey hacia el lado corto y la torre hacia el lado largo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si bien en esta posición puntual rey de 8 también me sirve, evito cualquier tipo de inconveniente y me voy para el lado corto. ¿Ya? Como ejemplo. Ahora, fíjense lo siguiente. ¿Qué busca, en este caso, las blancas, las personas que tienen la ventaja del peón? Es llegar a una posición conocida, que en este caso sería, ¿se acuerdan? Sería en este caso Lucena, ¿cierto? Siempre tienen que ir recordando las posiciones. Lucena logra ganar un final con el rey en octava fila, peón en séptima fila y la torre por la cuarta. Entonces, ¿qué hago yo ahora? ¿Ya? Fíjense lo siguiente. Jaque, se va y se va. Cualquier posición como esta, la manera que él tiene de avanzar el peón es, al estar siendo atacado por el peón, no puede hacer este movimiento que sería el movimiento natural. Me alejo y a la siguiente avanzo el peón. Ahora, en vez de ello, porque si hace esto obviamente le captura el peón, lo que él hace es acá, aspirando a hacer esta y finalmente derivar de una u otra manera en llegar a Lucena. Cuando él hace este movimiento, ¿qué hago yo? Ahora le digo, no te voy a dejar que el peón avance a sexta fila. No te voy a dejar que hagas en el fondo Lucena. Ahora, él va y me dice, si peón adelante, torre por, entro con jaque y simplemente la partida es tabla. Entonces, ¿qué digo? Jaque. Y ahora, una vez más me está a punto de dar jaque mate. ¿Qué hago? ¿Para dónde va el rey? Siempre recomendación, para el lado corto. Una vez más, quiere avanzar el peón a sexta fila. ¿Qué le digo yo? No te voy a dejar. Una vez más. Jaque, acá y acá. Amenaza mate, lado corto. Jaque, acá. Y ahora, hemos repetido dos veces la misma instancia. ¿Qué dice ahora? Torre acá. Es una muy astuta por lo demás. Amenaza. Sacar el rey a D7 y dejar el peón defendido. Con lo cual amenaza E6 y en la siguiente rey E7. Y con ello, ¿qué está haciendo el blanco? De a poco es llegar a la posición de Lucena. Cuando él hace este tipo de movimiento, que está defendiendo el peón y amenaza rey D7, ahí viene otro de los conceptos fundamentales de este final, de Klein y Horwitz, que es que el rey se encuentra en el lado corto y ahora la torre tiene que ir al lado largo. Rey lado corto, torre lado largo. Fíjense, y una de las palabras mágicas que dijimos que eran los finales de torre era la actividad. Siempre tienen que jugar activo, sobre todo un final de torre. Entonces, no solamente tengo la actividad, sino también tengo otro concepto que vimos en un video acá, que es la efectividad lejana. Siempre separado de 3 casillas del peón. Entonces, ahora, ¿qué hago yo? Si él se viene para acá, yo te doy los jaques laterales. Y tú no te vas a poder ocultar. Mira la posición que llegué ahora. ¿Esto qué es? Philidor, porque el rey está en la quinta
el peón en la quinta y ahora me mantengo. Entonces, para poder evitar que yo pase de una posición de Kleine-Horwitz a Philidor, o en el peor de los casos pase a Lucena, lo que tengo que hacer ahora, coloco la torre en el lado largo. Entonces, él no puede colocarse acá y ahora él va a hacer un movimiento, va a decir lo siguiente: si me da jaque simplemente vuelvo acá, no hay progreso. Entonces, como yo le quiero dar jaque por forma lateral, él se va a colocar con la torre aquí. Y va a decir, si tú me das jaque, yo me tapo con torre. Ahora, como él acaba de sacar la torre de la defensa del peón, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Es volver a mi posición, donde una vez más no lo dejo que se vaya de 7 porque el peón está colgando. Entonces, si él se coloca acá, muy mala sería esta obviamente por rey de 7, ahora una vez más le aplico el mismo concepto. Cada vez que él quiera mover el peón a sexta fila, yo evito que ese peón llegue a sexta fila gracias a la combinación del rey y la torre por detrás del peón. Una vez más, jaque acá y me muevo. Fíjense, hemos dado varias vueltas. Amenaza, jaque y mate. Rey lado corto. Jaque, muevo. Avanzo, amenazo. Es 6, rey 7. No te voy a dejar. Una vez más. Entonces, jaque, rey lado corto, jaque, amenazo, es 6, no te voy a dejar. Gracias a este método, el de Kleine-Horwitz, o el más famoso para nosotros los ajedrecistas, rey lado corto, torre lado larga, se logra salvar esta posición que aparentemente está perdida. Vamos a ver el siguiente final acá. Este final se llama de Vancuras. Es un final bastante importante dentro de los finales de torre. No es tampoco muy simple, pero sí, yo creo que un aprendizaje se puede más o menos jugar de forma más o menos rápida y concisa, porque lo que hay que tener algunas pautas acá. Fundamental en Vancuras es que el rey se encuentre en dos casillas críticas, que es, en este caso, H7 y G7. Vamos a ver posteriormente por qué tienen que estar esas dos casillas. Fundamental, rey, dos casillas, H7 y G7. Fíjense lo siguiente, acá uno de los ejemplos que hemos visto en los videos tiene que ver con la actividad. Dijimos que la palabra actividad es casi la palabra mágica dentro de los finales de torre. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, esta torre, la actividad que tiene es muy reducida. Aquí estaríamos hablando de una torre pasiva y una torre activa, que es una gran diferencia. De hecho, gracias a la actividad de ambas piezas es porque una posición estable y porque otra posición se puede ganar. Esto es lo que yo tengo que evitar en finales de torre, que la torre vaya delante del peón. Hay muchas posiciones que no me queda otra opción y la tengo que colocar delante del peón, pero tengo que evitar llegar a este tipo de posiciones. Hay otras posiciones donde la torre está por al lado, que también generalmente también se pueden lograr ganar dependiendo de la posición del tablero. Fíjense lo siguiente. Ahora, esta posición está en este caso en séptima. Yo voy a ver lo siguiente acá. Una de las formas fáciles de ganar acá sería, si yo solamente veo la imaginación, digo que este rey defendiera el peón, con lo cual ahora la torre puede quedar libre de acción y se va. Entonces,
yo con el rey coloco acá, amenazo a coronar, y con la torre simplemente puedo colocarla como puente o simplemente amenazo a coronar. En el fondo, ¿qué estaríamos hablando? Que la torre que está pasiva logre activarse. ¿Qué quiere decir esto? Que ante una torre pasiva y una torre activa, esta torre está esclavizada a la defensa del peón. ¿Qué quiere decir? Ahora, que cuando el rey se viene para acá, yo siempre mantengo la torre atacando el peón, no dejando que esto se active. Entonces, puedo mantenerme en mis dos casillas críticas o pasar con la torre, que es más o menos lo mismo. Ahora, cuando el rey defiende su peón, amenaza activar su torre, con lo cual gana la partida por lo demás. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Le digo no, jaque. 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 Cuando se aleje, me olvido de los jaques. Y una vez más, eso lo aprendimos ya en Philidor, simplemente ataco el peón. Con lo cual, una vez más, dejo que la torre esclavizada. Si este rey, ¿por qué tiene que estar en H7, G7? Si coloco el rey en F7, con un pequeño recurso táctico como esta, pierdo la partida. ¿Por qué? Porque si torre por peón, jaque me come la torre. Y si no me como el peón, a la siguiente corono, con lo cual gano la partida. ¿Ya? Entonces, la siguiente posición, fundamental, rey, en dos casillas críticas, H7, G7, y la torre activa. ¿Ya? Ahora, esta posición yo la puedo cambiar y modificar y puedo poner en este caso en A6. Si a mí me tocara jugar ahora con blancas y yo conozco este final, ¿qué es lo que no haría? Esto. Porque paso automáticamente a un final teórico de tablas, donde la torre lo único que hace es mantenerse, como la explicación que acabamos de dar. Torre detrás del peón, y cuando el rey se acerque al peón, jaque, se aleja y vuelve la torre. Entonces, lo que yo tengo que tratar de hacer cuando el peón se encuentra en sexta fila es intentar que el rey se oculte acá para poder activar la torre y poder algún día llegar a Lucena y tratar de ganar la posición. Entonces, fíjense lo que va a pasar. Si en esta posición yo juego de forma lateral y doy jaques por al ladito, él se mueve jaque acá, y ahora, ¿qué hice? Que la torre de la actividad que tenía la fue perdiendo, y ahora este rey llegó acá. ¿Y qué significa eso? Que a la siguiente, esta, y el peón corona. Sí, simple. Entonces, si en este caso yo jugara A7, ya sé la opción para poder hacer tablas. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Aplicando el método de Bancuras. Es que la torre vaya y dé jaque N1. ¿Ya? Ahora, está el rey N4. Fíjense lo siguiente. Y aquí hay unas casillas. Yo solamente se las voy a citar para que ustedes la busquen en los libros. Se llaman unas casillas de Romanovsky, que es otro compositor que se le ocurrió una idea bastante interesante. Romanovsky definió las casillas, una serie de casillas donde el rey sí puede estar y no puede estar para poder salvar la posición. En este caso, E4 no es una casilla de Romanovsky, porque en este caso, cuando yo doy el jaque, él se coloca en D5, y ahora la opción para poder hacer tabla en Bancuras es colocar la torre en la sexta fila. Fíjense lo siguiente. Primero les voy a hacer el ejemplo completo. Ya, voy a colocar en F3. F3 sí es una casilla de Romanovsky, no E4. Entonces ahora doy jaque, se va, y ahora no me coloco la torre detrás del peón. ¿Cuándo tiene que estar la torre detrás del peón? Cuando el peón está en séptima fila. Ahora, en este caso, en Bancuras, la torre tiene que estar por al lado del peón. Una vez más, limitando la efectividad de esta torre. ¿Eso qué quiere decir? Que la sigue dejando pasiva. Si la torre se mueve en algún momento, simplemente me capturará el peón. Si el peón avanza a séptima fila, recuerdo una posición anterior y digo que ahora el peón está en séptima fila, mi rey está en las dos casillas críticas, importante, simplemente torre detrás del peón y el método que ya vimos que se hace tabla. Me mantengo ahí, cuando el rey se acerque le doy jaque. ¿Qué tengo que hacer ahora? Me coloco en sexta fila.
Ahora, el rey, fíjense, puede venir para acá. Ahora amenaza a torre G8. Entonces yo simplemente me tapo. Evito un recurso táctico que podrías ganar la partida. Acá. Jaque. Jaque. Y ahora, las gracias que tiene cuando yo doy el jaque de forma lateral es que simplemente no lo dejo que se oculte dentro de sus propias piezas. De fondo le estoy diciendo, lo estoy sacando. Le digo, jaque, fuera. Jaque. 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 Cuando él se va, deja de defender el peón, ¿qué hago yo? Vuelvo y ataco el peón. Una vez más, si peón adelante, peón séptima, torre tras del peón y vuelvo una vez más a una posición de tablas teóricas. Entonces, no le queda otra opción a él que prácticamente intentar acercarse y cuando se acerca, jaque. Siempre jaques laterales. Esa es la gracia que tiene Bancuras, que no lo deja. De cierta manera, se aleja del peón y simplemente ataco al peón. Si me da jaque, me puedo colocar acá simplemente un G8, o sea, un G6, y la verdad que la torre sigue esclavizada. Y me acerco, jaque. Y siempre no lo dejo acercarse, como te digo, a la defensa de su propio peón. Entonces, en esta posición, F3 sí es una casilla de Romanovsky y sí yo podría dar un jaque y mantenerme en la sexta fila. Son varias las casillas, la de Romanovsky. Ustedes lo pueden revisar en un libro, pero E4 no es una casilla de Romanovsky como les explicaba, porque del momento que doy el jaque en E1, me coloco en este caso en D5 y ahora la movida liberadora, salvadora de esta posición es la torre en la sexta fila. Y fíjense acá, no puedo jugar torre 6 porque se me cae la torre. ¿Qué quiere decir esto? Que esta posición está perdida. ¿Por qué? Porque jaque, me voy, jaque, me voy, jaque, me voy. Y ahora el rey defiende a su propio peón y la torre, que estaba pasiva, ahora se activa. Y con ello gano la partida. Y podría, en un otro caso, derivar en un final de 4 columnas. Fíjense la relación que tienen las partidas de ajedrez. Todos los finales, de una u otra manera, se pueden ir ligando unos con otros. Entonces no es una cosa que tú te aprendas un puro final, al contrario. De un Filior podríamos pasar, si se juega de forma incorrecta, pasar a Lucena. ¿Ah? Así son muchos ejemplos. Hay ejemplos de Cherón también, hay muchos ejemplos puntuales. Entonces, gracias a Bancuras, yo puedo salvar esta posición. Ahora, esta posición se logra salvar independiente que las blancas tuvieran un peón acá, acá, acá y acá, o un peón acá, acá, da exactamente lo mismo. También se podría salvar, aplicando el mismo método. Jaque y la torre por al lado, atacando el peón. Evito que la torre se active. Si peón adelante, torre detrás y ya vimos que era tablas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me acerco, amenazo acá, evito algún chiste táctico. Jaque, 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 y no lo dejo que se oculte acá. Jaque, 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 jaque. Y cuando se aleja del peón, vuelvo una vez más a atacar el peón. Con lo cual no hay forma de progresar. Y gracias al sistema de Bancuras, logro hacer tabla en otra posición aparentemente perdida. Ding dong, ding dong.